Juliana Fregoso de Sin embargo MX le realizó una entrevista a Edgardo Buscaglia. La verdad es que es muy interesante lo que comparte Edgardo Buscaglia para nosotros, para poder entender un poquito lo que está pasando. Me voy a ir directamente a las preguntas que le hace, que al final es lo más interesante, lo más importante de la entrevista. Le pregunta, por ejemplo, ¿qué tan grave considera que es la crisis actual en México? Y responde Buscaglia: México está viviendo una crisis que desde hace varios años va empeorando. En un país promedio de América Latina como hacen Bolivia, Argentina o Brasil, la sociedad civil ya se hubiera organizado y hubiera paralizado al país, porque no hay tanto dinero del gobierno hacia la sociedad civil para mantenerla adormecida. México tiene esa combinación de terror y flujos patrimoniales de corrupción hacia lo político y hacia la sociedad civil que son improcedentes en América Latina, lo que adormece a la sociedad civil. Le pregunta nuevamente la periodista: ¿esta situación agrava problemas como la corrupción y el Estado de Derecho? Dice Buscaglia: las autoridades están tratando de resolverlo todo con detenciones gestionadas, mediáticas, y están tratando de generar chispazos. Todo es mediático para esta gente. Viven bajo la convicción de que la imagen que ellos venden a través de sus firmas consultoras determina la realidad. Es una postura cínica la que tienen. Le pregunta nuevamente la periodista: desde el tema Casablanca parece que hubo un divorcio entre los mexicanos y el gobierno. ¿Esto se ha ido agravando? Los indicadores de gobernabilidad, como el del índice global, el reporte global de integridad financiera, ya colocan a México entre los países con mayores colapsos de gobernabilidad dentro de los estados medianamente funcionales. Y eso dice mucho. En México hay cantidades cuantiosas de dinero comprando a la sociedad civil continuamente, intentando reparar daños extrajudicialmente. Las víctimas acuden a la prensa para adquirir un alto perfil mediático y que no las puedan asesinar. Qué grave es esto que dice Buscaglia, pero es la realidad. Continúo. En un país con tanto flujo de dinero, donde tienes a los ministros de la Suprema Corte mejor pagados del planeta ganando más de $50,000 al mes, diputados y senadores ganando sueldos de empresarios poderosos europeos y sociedad civil de amigos recibiendo cifras cuantiosas, la sociedad no reacciona y no genera los cambios que queremos que se generen. Y le pregunta a la periodista: ¿pero a quién se refiere a esa sociedad civil comprada? ¿A las ONG? ¿A las asociaciones civiles? Responde Buscaglia: debo decir que hay brotes de sociedad civil en México muy valiosos, que no solo se limitan a Alejandro Solalinde. Hay ciertos brotes que, comparados hace 20 años, dan esperanza de que se van a poder multiplicar, pero lamentablemente la corrupción y el terror mantiene a la sociedad civil fragmentada y las mafias políticas se aprovechan de esta fragmentación y se mantiene en el poder, sea cual sea la crisis. Estamos en un momento de inflexión en la historia mexicana, pero lamentablemente, cuanto más dinero colocan los Peñas Nieto y los Calderones para silenciar a la sociedad civil con contratos, con donaciones, la reparación de daños de manera extrajudicial, como lo hizo Marcelo Ebrard, a través de la Procuraduría General de la República para callar conciencias con dinero, más tardará en aterrizar ese punto de inflexión, en transformarse en un proceso de reforma como el que todos esperamos. Las reformas que requieren los mexicanos para cubrir sus vacíos de Estado y acabar con la impunidad de las mafias políticas debían aplicarse a través de organizaciones serias. Le pregunta nuevamente Juliana: esa ha sido una de las luchas de años. ¿Qué tan fuerte es ahora la presión para aplicar esa transformación? Las resistencias para aplicar estas medidas son fuertes. Un ejemplo concreto es obvio para cualquier persona que trabaja en países medianamente gobernables que la penetración de dinero sucio en campañas electorales o precampañas donde un candidato promedio tiene aproximadamente el 90% de sus recursos financiados con recursos ilícitos.
La solución pasa por tener una especie de auditorías de Estado y auditorías sociales. Eso es algo que Brasil y Paraguay pusieron en práctica. Cuando yo expuse esto ante senadores y sociedad civil en México, los senadores se quedaron callados. Y la sociedad civil se dejó comprar para hacer análisis de declaraciones patrimoniales, que es toda una simulación, porque no te van a llevar a desmantelar a ningún tipo de flujo ilícito de las campañas electorales. Le pregunta nuevamente la periodista. Le vuelvo a insistir, ¿a qué sociedad civil es a la que se está comprando? La sociedad civil mexicana, a través de contratos cuantiosos, se deja comprar, responde Buscaglia. Algunos de buena fe, otros no, y eso está retrasando la implementación de acciones. Los recursos presupuestales públicos y privados destinados a comprar a la sociedad civil son hasta 30 veces mayores a lo que yo veo en Argentina. Es difícil que esos movimientos de cambio se puedan fortalecer entonces. Dice que México, continúa Juliana preguntando, dice que México está entre los países con colapsos de gobernabilidad. ¿Cuáles son los síntomas de un país que está en ese momento? Uno es la impunidad. Hay más de 98% de impunidad de todos los delitos que se generan anualmente. Las encuestas de victimología te dan una cantidad de los que llegan a una sentencia final condenatoria del menos del 2%. Es un país con un sistema judicial de Estado fallido. A pesar de que sus jueces están ganando salarios superiores a los de Suiza, hay una esquizofrenia institucional. Por un lado tienes a jueces que ganan más que los ministros suizos y por otro lado tienes un desempeño judicial igual al de Sudán. Es una situación clara de colapso. Por otro lado están los controles patrimoniales, en donde los cabecillas del crimen de México se ubican en la Oficina del Control de Activos Extranjeros de la Oficina del Tesoro de Estados Unidos vinculados a redes criminales y en México están pagando impuestos y operando normalmente. Tienen un problema obsceno de controles patrimoniales que solo se explica a través de un pacto político de impunidad. Tienes un vacío de controles patrimoniales ilícitos que hace de México una de las 5 economías más ilícitas del planeta. Le pregunta a la periodista, ¿qué otras características hacen de México un país con colapso de gobernabilidad? En un país donde existen combinaciones venenosas de un vacío judicial y vacíos de control patrimonial y lo transforma en un paraíso fiscal para la delincuencia organizada patrimonial, se instala a través de inversiones y dinero sucio con más impunidad que en las Islas Caimán. México entonces es un país de bajo costo para la delincuencia organizada. El día que empiecen a combatir en serio a la delincuencia organizada, se van a dar cuenta de que hay grupos de Brasil, Japón, de la India, operando en México, que mantienen un perfil más silencioso que los Zetas y los caballeros templarios, porque actúan de manera muy discreta y solo se dedican a hacer sus negocios. Por otro lado, está la corrupción político-electoral, donde existe un control de quién entra o no en las listas elaboradas por los caciques de todos los partidos. Es un juego de niños para un delincuente transformarse en político de la noche a la mañana. Este es un sistema de listas cerradas que están elaboradas por chuchos, peñas nietos y con 3 o 4 personas que no están sujetos a ningún tipo de proceso y ahí tienes un vacío de controles electorales. Y no tengo nada que decir del INE, que está más desprestigiado que el propio Chapo Guzmán. Le pregunta Juliana, ¿el tema de la sociedad civil fragmentada también hace de México un país con problemas de gobernabilidad? Y le responde Buscaglia, México tiene asignaciones presupuestarias hacia la sociedad civil y es muy fácil entender por qué está fragmentada. Hay una vasta cantidad de sociedad civil que está comprada a través de contratos o proyectos y si vas y les preguntas te van a decir que están haciendo algo, pero la cuestión es cómo acceden a esos recursos del gobierno. Por eso llama la atención que la sociedad civil esté tan adormecida. Hay organizaciones, se ven muy bonitas desde papel, pero hay mucha compra de voluntades. A veces se acercan a mí a pedirme consejos fuera de grabadoras porque saben que si se acercan a mí les quitan los contratos. Les pagan cifras que son de ciencia ficción. Cuando le cuento a sociedades civiles de Argentina
como la de las madres de la Plaza de Mayo, que en México se pagan 5,000 euros para dar conferencias, se quedan calladas y piensan que es un chiste. Los movimientos de víctimas los fragmentan con dinero. Eso pasó en el caso del News Divine, caso en el que fallecieron 12 personas durante un operativo policial en la capital del país en 2008. Yo vi de cerca, dice Buscaglia, cómo a través de manera extrajudicial compraban a la gente. Es un modus operandi de los gobiernos que de alguna manera neutralizan los controles de prevención social, que es el cuarto punto de un país con problemas de gobernabilidad al que yo me quería referir. Y le pregunta a la periodista sobre este caso del News Divine. ¿Cómo era esa entrega de recursos del News Divine? Hay un decreto de Marcelo Ebrard, el jefe de gobierno en aquella época, que le asigna a un funcionario que implementó el arreglo extrajudicial. Yo no quiero atacar ni al PRI ni al PRD, porque sucede igualmente en la PGR con casos como los estudiantes de Iguala, que han intentado comprar a las familias a través de una funcionaria de apellido Limón, Lía Limón, la ex subsecretaria de Gobernación, que hacía eso. En el caso del News Divine, yo estaba muy cerca a las familias. Lo que quiero decir es que cuando las víctimas no se pueden integrar a un movimiento, eso te retrasa el gran movimiento de prevención social que tuvimos en Italia o en Colombia, que explica por qué esos países implementaron las mejores prácticas. En México hay controles judiciales retrasados y de prevención social también retrasados. Le pregunta a la periodista, ¿cuáles son las diferencias entre un país con problemas de gobernabilidad y un Estado fallido? Un país con problemas de gobernabilidad tiene instituciones funcionales. Tienes problemas de transparencia, de rendición de cuentas, pero tienes una policía operando. Entonces hay gravísimos problemas, pero la institución, mal o bien, funciona. En temas de seguridad, el Estado mexicano es un Estado débil, con instituciones judiciales colapsadas o casi colapsadas, pero existen. Los jueces están cobrando sus salarios. México tiene un Estado débil, pero con presupuesto de países súper desarrollados. Un Estado fallido es cuando se producen vacíos de Estado. Las instituciones desaparecen, ya sea que se fragmenten como sucedió en Yugoslavia en los 90s. México no es un Estado fallido, pero tiene bolsones territoriales de Estado fallido como Tamaulipas, Michoacán o Guerrero, porque el Estado ya fue cooptado por los grupos criminales. En el caso de Michoacán, el mismo presidente Peña Nieto reconoció que era Estado fallido. Es un Estado esquizofrénico, con pedazos de Suiza, Somalia y Sudán. En el tema de seguridad, que es donde hay más corrupción, desafíos a los estados ilícitos mexicanos. La delincuencia organizada se dedica a traficar bienes legales, como los productos farmacéuticos. Se dedican a cientos de negocios que no han sido identificados y han sido una enorme caricatura. Le pregunta a la periodista para terminar, ¿cuánto tiempo tendrá que pasar para recomponer el Estado mexicano? Y responde Buscaglia, México salió después de más de 70 años de un partido único de Estado y la sociedad civil desarrolló los instintos. Había embajadores como Jesús Silva Herzog, que al comprar voluntades lo llamaba la diplomacia a la mexicana. La sociedad mexicana no se desprendió de ese virus que sigue estando. Aunque no se consideren priistas, la sociedad civil mexicana sigue siendo priista en muchos sentidos, porque siguen esperando que el Estado financie sus actividades. Lo ve como una obligación. Eso retrasa el acabar con la cultura de la impunidad en México. Qué interesante las palabras. Ahí se los dejo, compas. Saludos.